Muchas gracias por invitarme a venir aquí a dar esta conferencia. Quisiera disculparme de antemano por no saber hablar español. Mi español es solamente muy malo, aunque estoy practicando. El inglés tampoco es mi idioma materno, así que espero que conseguiréis entender lo que os voy a contar hoy, aunque seguro que la interpretación simultánea os ayudará a seguir la conferencia. Y por ese motivo, como además hay traducción, he escrito el texto y lo voy a leer, que no es lo que suelo hacer, pero espero que se me dé bien. Vamos a empezar aquí con Ajet, por supuesto. Y una de las primeras fotografías suyas que yo vi hace mucho tiempo, cuando estudiaba Historia del Arte, e inmediatamente me enganché a este fotógrafo francés y desde entonces soy completamente adicto. Para mí es un grandísimo placer y también, Carlos, un grandísimo honor haber podido coorganizar junto con Carlos y François Guénaud la exposición de Ajet aquí en Mafre. Además va a ser la primera exposición de Ajet, aunque os parezca increíble, que va a haber en Holanda, así que me siento un poco parte de la historia. Pero quiero advertiros, en primer lugar, que esto no es una fotografía. Estáis viendo una proyección de una reproducción de una reproducción de una fotografía. Y pienso que esto es importante recalcarlo porque hay mucha gente actualmente que piensa, sobre todo las generaciones más jóvenes, que una fotografía es una imagen en una pantalla de ordenador. Y no es así. Yo he hecho muchas reproducciones de fotografías para esta conferencia, de libros y de otras fuentes, algunas muy buenas y otras muy malas, pero nunca son fotografías, son recordatorios, podríamos decir, o como máximo ilustraciones. Vamos a ir ya al título de mi conferencia, el dilema de la fotografía documental o de lo documental, o bien, si no nos gusta la palabra dilema, la paradoja. Hablaré de la fotografía documental desde el año 75, así que haré un repaso de 40 años aproximadamente, lo que a algunos ya os parecerá una paradoja, porque, y estas son preguntas que ya surgieron ayer, ¿existe todavía la fotografía documental? ¿Existe todavía la fotografía? ¿Debiéramos llamarlo ahora otra cosa? Por supuesto que depende de cómo definamos fotografía y fotografía documental. Y citando a Peter Galassi, que habló ayer, la fotografía sí implica el mundo y comunica experiencias del mundo y nos ayuda a entenderlo. Yo lo llamaría fotografía documental, aunque luego lo podemos discutir. Por supuesto que en este periodo de 40 años no ha habido solamente una evolución, sino que ha habido algunos cambios radicales. No es posible contar solo una historia o una historia completa porque es una historia demasiado próxima, demasiado fragmentada. Hay caminos paralelos que podríamos explorar, pero intentaré dar una perspectiva lo más amplia posible y hablaré también de influencia sobre la fotografía de otros sectores, de otros géneros. Como sabéis, los artistas y los fotógrafos, documentales o no, siempre son influidos por lo que pasa en otros campos, en la sociedad o en la tecnología, quizás. Tanto la fotografía como la sociedad son muy diferentes en los años 70, donde voy a empezar, que en la actualidad. Y por supuesto hace 87 años cuando se tomó esta foto de Ayer, muchísimo más. Y Ayer va a ser una referencia a lo largo de la conferencia, pero no la única. Es decir, todas las obras que vamos a ver no están directamente relacionadas con Ayer, por definición. Vamos a empezar en los años 70 y me voy a referir a una exposición que tuvo lugar en Foto España hace 2 años, pero que también vimos ayer, dos grandes influencias de esa generación, Walker Evans, Robert Frank, quizás también Henri Cartier-Bresson de otra manera. Solo para que veáis una vez más algunas de esas imágenes. El libro American Photographs del 38 de Walker Evans, The Americans del 58 de Robert Frank, fueron quizás los libros más importantes y más influyentes para esa generación. Ambos muy diferentes, por supuesto, Walker Evans y Robert Frank.
Muy diferentes los proyectos individuales de los dos fotógrafos, que no solamente querían documentar un mundo, sino también expresar sus ideas al respecto. Walker Evans con más distancia, más documental, yo diría, que el otro, y Robert Frank más subjetivo, más personal, más próximo a una experiencia. Pero en los años 70 la sociedad estaba cambiando con mucha rapidez. Estaba empezando el consumo de masas, los medios de comunicación de masas, la televisión, el turismo. La gente conocía mejor el mundo, la vida privada cambiaba muy rápidamente y los límites entre la vida pública y la privada se empezaban a desdibujar. Cada vez más fotógrafos documentales iniciaban sus propios proyectos, no ya reportajes de lugares exóticos, sino próximos a su ciudad, a ellos mismos, a su propia experiencia, lo que pensaban que era importante. Publicaban proyectos independientes, en libros, y estaba creciendo poco a poco el interés y el respeto por la fotografía en las artes. Empezaron a surgir las primeras fotogalerías, las primeras exposiciones en museos, sobre todo en Estados Unidos, antes, pero en cualquier caso se avanzaba y la fotografía se incluyó en Documenta por primera vez. Pero este aumento del respeto que recibía la fotografía documental en el mundo del arte se debió también a otro factor, el uso del medio fotográfico por parte de los artistas conceptuales, que utilizaban la fotografía porque era un medio de comunicación de masas, un medio no artístico que servía para comunicar sus ideales artísticos y documentar sus proyectos. Y fue este respeto por la fotografía y la infraestructura que llevaban intentando conseguir los fotógrafos tanto tiempo. Y además esto les dio, digamos, un espacio mental, la necesidad de pensar o de repensar lo que podía ser lo documental. El estilo documental se convirtió en una cuestión importante. La terminología la desarrolló Walker Evans, como vimos ya ayer, y en los años 70 los fotógrafos desarrollaron cada vez más estilos documentales individuales basados en sus intereses, temas, historias, cómo veían el mundo y qué querían contar sobre él y cómo trabajaban, que también es una influencia sobre su estilo. Empezaron a experimentar, algunos empezaron a usar la fotografía en color, que hasta ese momento se había considerado como comercial. Y os voy a mostrar obras muy típicas, pero también muy diferentes, no de fotógrafos americanos, sino de un danés, un sudafricano, un holandés y un brasileño. Y vamos a empezar en Sudáfrica con David Goldblatt, uno de sus primeros proyectos en Soweto, por supuesto sobre el apartheid, pero no es un reportaje periodístico, sino escenas de la vida diaria, las manifestaciones, la policía, y además intentando expresar a través de la fotografía cómo veía él toda la estructura política y social de su país. Eugene Riches, famoso libro remontándose a su propia juventud, o sea que otra perspectiva, otro intento de realizar un proyecto fotográfico muy personal, un estilo muy reconocible. Ed van der Elsken, a quien por supuesto tenía que mostrar, como soy holandés, del libro I Love You, que también se publicó en los 70, ya estaba entonces trabajando en color, también una obra muy distinta. Anders Petersen, que supongo que son fotógrafos que a todos os suenan, él hizo fotografías, una serie fantástica que publicó en un libro titulado Café Lemitz, en un café en Hamburgo. Y eran fotógrafos muy humanos, parte de lo que se llama la tradición humanista de la fotografía. Por supuesto que a veces eran también experimentales, poco estructurados, a veces narrativas, a veces obras con una inspiración política, centrada fundamentalmente en la vida diaria de los seres humanos, muy lejana de las calles y los interiores vacíos de Ayet. Pero hasta la actualidad estas obras, y hay muchas más, son consideradas como
la cima de la fotografía documental y se utilizan como referencia en cualquier debate sobre este medio. Y un aspecto muy importante de su obra eran no solo las propias fotografías, como sabemos, sino cómo se ordenaban en el libro, el montaje, la forma en que se colocaban las fotos una después de la otra en una secuencia narrativa y cómo aparecían en la página, grandes o pequeñas, verticales, horizontales, contrapuestas o con bordes blancos, sangrado, etcétera. El álbum fotográfico documental se convirtió en un objeto de arte en sí mismo, con el objetivo de contar una historia, y los coleccionistas actualmente pagan cantidades enormes de dinero por estos libros. Y aparte del libro, como forma de presentar la fotografía documental, también empezaron a ser importantes las exposiciones. Los fotógrafos tenían que pensar en cómo presentar sus obras en galerías y museos, lo que era nuevo. Las exposiciones requerían una presentación distinta a la de libros y revistas y tenían que pensar también en el público. ¿Cómo mira el público de un museo las fotografías? ¿Como arte, con mayúsculas, como fotografías, como otra cosa? ¿Qué significado tiene su trabajo en un entorno museístico? ¿Cambia el museo, la fotografía documental? Y no es casual que durante los años 70 y 80 la teoría y la crítica de la fotografía empezasen a alcanzar una gran importancia. La fotografía documental tenía un nuevo lenguaje visual, una nueva infraestructura, un nuevo contexto, un nuevo espacio y posiblemente un nuevo público. Para principios de los 80 la fotografía documental era ya parte de un campo más amplio que incluía políticas museísticas, edición de libros, comunicación de masas, artes visuales, en la época del arte posmoderno, y crítica del arte y de la fotografía. Pero ahora vamos a ir al 75 y hablar de la exposición que tuvo lugar en la George Eastman House, organizada por John Jenkins, una exposición que se ha reconstruido y que está ahora como exposición itinerante y va a llegar muy pronto a Rotterdam, y por eso la menciono, pero también porque creo que fue un hito en la historia de la fotografía documental, esta exposición. The New Topographics, como sabéis, fue una exposición colectiva, aunque no era realmente de un grupo de fotógrafos, porque algunos de ellos se conocieron por primera vez en la propia exposición, en la inauguración, sino de una serie de fotógrafos documentales que estaban desarrollando una nueva perspectiva del paisaje. Buscaban una nueva imagen y una nueva era, digamos. Y en su perspectiva el enfoque documental tradicional del paisaje americano, tan influido por el romanticismo y la obra de Ansel Adams, ya no era relevante por la forma en la que el hombre trataba el paisaje. Querían una perspectiva más contemporánea del paisaje. Y en esa época su obra fue recibida con irritación y con ira, incluso se la llamó antifotografía, lo que nos cuesta entender actualmente, porque ya nos hemos acostumbrado a ver imágenes, por ejemplo, de Louis Baltz. Vamos a ver unas cuantas rápidamente. Baltz puede parecer todavía radical hoy en día, pero describe muy meticulosamente un determinado sitio, un edificio donde en realidad pues, no hay nada que ver. Robert Adams. Lo que llamamos paisajes contemporáneos. Stephen Shore, el único que en esa exposición entonces trabajaba en color. Obra que publicó en American Surfaces ya en el 72 y 10 años después Uncommon Places. Imágenes que nos resultan muy familiares e incluso los interiores podían ser un tipo de paisaje con el que ampliaban todo el concepto de paisaje. Y
los dos únicos artistas europeos de la exposición, Bernd y Gila Becher, que fotografiaban estructuras industriales y viviendas en Alemania y en otras partes del mundo y las presentaban sobre estas cartulinas para que se pudieran ver las diferencias y los parecidos en las estructuras que presentaban de esta forma, más bien como objetos. Y no es sorprendente que les dieran un premio de escultura en la Bienal de Venecia por esta obra. Y yo diría que los nuevos topógrafos son particularmente interesantes en este contexto porque tienen cierta relación con Ayet, que también era probablemente uno de estos nuevos topógrafos que documentaban con tanta precisión distintos lugares. Por supuesto que había diferencias, puesto que a Ayet le fascinaba el pasado y a los nuevos topógrafos más bien el presente o incluso el futuro. Pero aún así es muy tentador, si vemos esta imagen de Ayet, es muy tentador comparar el trabajo de los nuevos topógrafos con algunas de las fotos de Ayet de las afueras de París. Y de hecho, cuando estábamos trabajando en el Museo Carnavalet, nos sorprendió mucho encontrar este tipo de fotos de Ayet que parecen tan contemporáneas realmente, y podríamos preguntarnos por qué. Y luego en este concepto tengo que mencionar también a William Eggleston, que no estaba en la exposición New Topographics, pero podría haberlo estado. Desde luego cambió la visión del paisaje y la cultura americana y desarrolló mucho más la fotografía en color. Tuvo una exposición en MoMA en 1976 con esta obra, que fue por supuesto un gran avance para la fotografía en color. He hablado ya de la crítica y la teoría que siguió desarrollándose a finales de los 70 y principios de los 80. Algunos artistas y fotógrafos empezaron a reflexionar sobre fotografía documental y, aparte de su práctica artística, empezaron a escribir teoría y crítica. Por ejemplo, vamos a ver algunos artistas: Alan Sekula, Martha Rosler de Estados Unidos, Victor Burgin y Karen Nord del Reino Unido combinaron su obra fotográfica con escritos críticos sobre el significado social y político de la fotografía documental, las posibilidades de distintas lecturas e interpretaciones, su dependencia institucional, distintas estrategias artísticas y de presentación y la relación entre imagen y texto, informada por cosas como la teoría del lenguaje, la semiótica, el feminismo y la teoría cultural y política. Y por supuesto muy en línea todo este trabajo con el arte conceptual de la época. Y vemos aquí una foto de un libro. No tengo ninguna foto de una instalación. Esta es una obra de Martha Rosler, muy conocida, que se llama The Bowery into Inadequate Descriptive Systems, en donde lo que dice es que tienes el lenguaje y tienes las imágenes, y ambos sistemas, y bueno, parece muy evidente, pero fue un avance teórico muy importante en el momento. Son dos sistemas descriptivos, ambos documentales en cierto modo, pero ambos insuficientes al final para describir totalmente lo que pasaba entonces en este barrio muy marginal de Nueva York. Una obra que de hecho, como vemos aquí, es parte de una instalación más grande sobre una pared. Alan Sekula, con una obra similar que se llama Untitled Slide Sequence, o secuencia de diapositivas sin título, y vemos pues también un enfoque más o menos minimalista, porque tiene una estructura muy clara y se refiere o hace referencia a esas primeras películas documentales de los hermanos Lumière, de los obreros saliendo de la fábrica. Una obra conceptual que se enfrentaba
a las formas documentales más habituales de entonces. Karen Noor trabajaba en el Reino Unido y trabajaba con fotografías de su propio círculo elitista. Ella era de una familia muy conocida y luego ponía unos pies de foto con comentarios bastante inesperados que cambiaban tu primera impresión de las personas que aparecían en la imagen. Aquí tiene una foto de un grupo de rock y una de las personas dice: soy parte del grupo Dutch Drones, nos interesa la rebelión y cambiar la juventud de hoy. Comentario muy irónico si vemos dónde está tomada la foto de estos supuestos revolucionarios. Y este joven dice: el privilegio no tiene nada de malo siempre que estés dispuesto a pagarlo. Y Victor Bergen realizaba instalaciones y obras todavía más complejas sobre la relación entre texto e imagen, también con elementos del psicoanálisis, Freud, también la semiótica, obras muy teóricas explorando la relación entre imagen y texto, entre arte y la cultura comercial. Y siempre el objetivo era intentar encontrar un nuevo lenguaje, una nueva expresión documental. También Mergen. Pero hay otra figura que se suele olvidar en la historia de la fotografía documental contemporánea. Por supuesto, toda la teoría que surgió en los años 80 fue parte de las corrientes de arte y fotografía posmoderna, pero al mismo tiempo estaban pasando otras muchas cosas en muchos sitios y, como ya he dicho, es muy difícil definir una única historia lineal de la fotografía documental en esta época. Hay que recordar, por supuesto, también a los Begers, que ya hemos visto y que participaron en esa exposición de los New Topographics, que enseñaban en Düsseldorf a toda una nueva generación de fotógrafos que estaban empezando, y sus series de fotos documentales de distintos edificios industriales fueron, por supuesto, muy influyentes. Ellos realizaban una fotografía documental muy neutra, digamos, incluso mucho más allá de lo que llamaba estilo documental Walker Evans. Sus fotos eran documentos de estructuras reales que se presentaban, como hemos visto en esas cartulinas, sobre un sistema visual o estructura no narrativo, siempre un número de fotografías muy parecidas para que se pudieran comparar distintas estructuras, y esta forma impersonal, antinarrativa de trabajar se puede relacionar con la metodología sistemática de algunos de los primeros fotógrafos documentales, como August Sander en Alemania o por supuesto Ajet en Francia, pero también se puede relacionar con la obra de este fotógrafo y artista americano contemporáneo que también podría haber participado en esa exposición de New Topographics. Y me refiero especialmente a esta obra tan conocida del 66, Ed Ruscha, un artista, fotógrafo y pintor conceptual muy prolífico, muy influido por el pop art y por la cultura mediática. Realizó una serie de pequeñas publicaciones sobre temas banales, comparando o combinándolo con una fotografía documental muy objetiva con distintos métodos de presentación. Él está un poco entre medias del pop art y la fotografía documental contemporánea, y yo creo que ha influido muchísimo a las nuevas generaciones de fotógrafos, aunque esa influencia se haya subestimado por la presencia tan dominante de los Begers en los 80 y 90, pero esto yo creo que ahora está cambiando. Y aquí vemos cómo realizaba este tipo de pequeños libros. Este es el conocido Every Building on Sunset Strip, donde le hizo una foto a todos los edificios del Sunset Strip, y luego pues
pegaba todas esas fotos para obtener una obra muy precisa, muy descriptiva, que publicaba en este libro, y aquí lo hemos desplegado. Así que conceptual, pero también, diríamos, sencillo. Yo creo que él utilizaba la fotografía dentro de los objetos que encontraba, que fotografiaba, no para crear obras muy grandiosas, sino para publicarlas en libros muy sencillos que en su época además eran muy baratos de comprar. Pero por supuesto la influencia de los Begers desde luego era muy real, y en los años 80 empezó un nuevo desarrollo en la fotografía europea por el trabajo de los Begers, pero también por que enseñaban en Düsseldorf e invitaban a muchos fotógrafos americanos como Stephen Shore a Düsseldorf, y al mismo tiempo había un lugar muy importante en Berlín donde el Werkstatt für Fotografie, donde los fotógrafos del movimiento de los nuevos topógrafos, si es que era un movimiento, se les invitaba a exponer y a dar conferencias, etc. Lo que tuvo una gran influencia sobre la fotografía documental europea moderna. Y luego a finales de los 80 y principios de los 90 lo que vimos también fue pues una sucesión, y este es otro libro de Ruscha sobre otro tema, cuando se puso de moda más el Becher-Schule y empezó a aparecer mucha más gente trabajando con tipologías en fotografía documental en Europa, aunque por supuesto el primero en el que pensamos es Thomas Ruff, que hizo estos retratos. Podríamos preguntar si realmente es fotografía documental, pero desde luego utiliza el estilo documental, es muy descriptivo. Pero por supuesto lo que era nuevo también era el uso del color, con una cámara de formato ligero, y esto es lo que yo creo que reintrodujeron los Becher en Europa. Estas imágenes muy definidas, llenas de detalle, en dos tamaños de hecho, un poco más pequeño que tamaño natural y muy grande, y las grandes están en Foto España expuestas ahora mismo. Y aquí tenemos otro, y como digo, nos podemos plantear si es o no fotografía documental o si es simplemente una fotografía que utiliza el lenguaje documental de forma extrema y descriptiva para otra cosa, para crear arte quizás. En esta obra de Thomas Struth es diferente en mi opinión, aunque es de la misma escuela de Düsseldorf. Podría definirse más fácilmente como fotografía documental en mi opinión, y por supuesto también está más en el estilo de Atget. Las calles que fotografía Thomas Struth ya en los años 70, principios de los 70, en esta primera obra, lo llama lugares inconscientes, calles vacías, fotografiadas pues lunes muy temprano, un domingo por la mañana muy temprano, como ayer, con un ambiente muy surrealista por estar tan vacías. Son documentos obtenidos de forma coherente, un estudio tipológico de las calles o incluso retratos, podríamos llamarlos, y como digo, con este toque surrealista. Struth después amplió su vocabulario para incluir interiores de museos con visitantes, bosques y otros temas, pero yo creo que sus calles para mí son sus imágenes más poderosas. Y por supuesto es muy difícil no recordar a Atget en esta foto. Trabajó no solamente en Alemania, sino en Nueva York, en Japón y en un montón de sitios más. Como digo, la influencia de la escuela Becher en la segunda mitad de los 80 y los 90 fue enorme. Mientras tanto, la fotografía ya se aceptaba totalmente como arte y se había desarrollado un mercado de coleccionistas de fotografía. La imagen documental neutra de gran formato, en color, parte de una serie más o menos uniforme y coherente,
Se veía muy habitualmente en exposiciones en galerías y museos, paisajes, retratos, naturalezas muertas, estaban representados todos los géneros, pero normalmente eran imágenes deshumanizadas, sin personas. Os podría mostrar muchos ejemplos, pero solo os voy a mostrar esta obra de Rineke Dijkstra, que en estas tipologías Rineke Dijkstra destaca, ya que parece seguir más bien esa tradición humanista de la fotografía en los años 90. Y por supuesto todos conocemos muy bien estas obras realizadas en el 92 en distintos sitios del mundo. Y quizás tendría que dar un salto a un camino paralelo a esta historia, porque había otros caminos explorados por la fotografía documental al mismo tiempo. No voy a hablar sobre ellos en detalle porque están muy lejos de allí, pero sí que lo voy a mencionar muy brevemente. Obras que tienen más que ver con instantáneas en color, con el fotoperiodismo. Tenemos Nan Goldin con sus fotografías biográficas, The Ballad of Sexual Dependency del 86, aquí la tenemos a ella, muy dramático, y por supuesto Martin Parr y su famoso libro del 86, mismo año, The Last Resort, sobre turismo. Bueno, esta imagen es muy posterior, pero solo como recordatorio, sobre turismo en Brighton, cerca de donde vive. Pero vamos a volver a la ciudad, porque en los años 90 vemos también un periodo muy fructífero en la historia de la fotografía documental urbana. Demasiados fotógrafos como para mencionarlos a todos. Vamos a ver solo unos cuantos que a lo mejor no conocéis, empezando por Japón. Masataka Nakano, que publicó un libro en el 2000, una obra en la que llevaba trabajando muchos años, desde los 90, que se titula Tokyo Nobody. Y bueno, aquí Aye también está muy presente en esta obra. Fotografía documental, con cámara de gran formato, calles vacías en Tokio. No sé cómo lo consigue, porque es casi imposible encontrar una calle vacía en Tokio, pero bueno, lo ha hecho, no sé cómo. Y otro japonés, Osamu Kanemura, que publicó el mismo año, casi el mismo año, 99-2000, un libro en el que Tokio en cambio está atestado. Se llama Tokyo A Spider's Strategy, pero basado en el mismo principio, en la misma metodología de trabajo que allí, y es pasear por la ciudad muy temprano y hacer fotografías de la ciudad, de los edificios, a veces de la gente, pero en esta obra la gente no es normalmente lo primero que ves, porque la imagen está muy abigarrada y haces fotos de cosas que te resultan típicas de la cultura local. Y dos jóvenes fotógrafos que a mí me gustan mucho. Y tampoco es raro comparar la obra de estos jóvenes fotógrafos de los 90 con Aye, porque como sabéis, Aye es muy popular en Japón y tuvo un par de exposiciones ya incluso en los 80 y desde luego en los 90 en Tokio. Y alguien que hay que mencionar, por supuesto, es Gabriele Basilico, fotógrafo italiano también muy inspirado por Aye. No trabaja tanto con el mismo método que Aye o estos fotógrafos japoneses, pero sí utiliza la fotografía mucho más como instrumento de investigación de la ciudad y sus infraestructuras, los distintos edificios de la ciudad que representan distintos periodos de la historia. Alguien que está muy interesada por el urbanismo y trabaja con muchos arquitectos y expertos en urbanismo para, con sus fotografías, investigar toda, digamos, la evolución del urbanismo urbano y a menudo también
vacío de personas. Y hay que saber que de hecho este tema de la ciudad era tan importante en los 90 que surgía no solo del interés por la arquitectura, sino por el urbanismo, por la megalópolis y por la renovación urbana. La ciudad era un concepto muy importante en los años 90, lo sigue siendo ahora, y muchos fotógrafos empezaron a trabajar en ese tema que era nuevo entonces, pero que ahora es tan importante. Y también suele ocurrir con el trabajo de Gabriele Basilico que los urbanistas de todo el mundo descubren ahora este tipo de fotografía 10 años casi después como algo muy relevante para su propia profesión. Y más Basilico. Y en los años 90 otro cambio importante en la fotografía, la digitalización. Y aquí solo puedo mencionar muy brevemente las consecuencias prácticas y teóricas para la fotografía documental y la fotografía en general. Incluso no me gusta hablar de ello, aunque es inevitable, porque realmente ha sido un cambio fundamental en la fotografía. Y tengo 4 cosas importantes que decir al respecto. Primero, la aparición de la imagen digital, por una parte, y la nueva perspectiva sobre la verdad en la fotografía. El crítico americano Fred Richin inició el debate con su libro a principios de los 90, en el que preguntaba si podemos seguir creyendo en la fotografía cuando una fotografía se puede manipular tan fácilmente. La digitalización de la información es el segundo punto, entre otras cosas, de los archivos fotográficos. Hay grandes cantidades de datos históricos, de imágenes históricos a los que todo el mundo puede acceder. Y esto, yo creo, ha cambiado la perspectiva que se tenía de la historia de la fotografía y lo sigue haciendo actualmente. Los efectos todavía los podemos sentir. En tercer lugar, por supuesto, el desarrollo de Internet, de la web como plataforma para el intercambio y la presentación. Desde los años 90 los fotógrafos tienen páginas web donde presentar su obra al mundo y también para venderla. Y podemos estar bastante seguros de que Ayet hubiera tenido su página web si hubiera vivido en la actualidad, porque él intentaba vender su obra al máximo número de personas posible. Y también la difusión de cantidades enormes de imágenes ha influido mucho el estudio de la imagen, la producción de nuevas imágenes y a la conciencia de la llamada cultura de la imagen, la presencia continua de miles de millones de imágenes de las que la fotografía es una parte. Y cuarto, la confluencia de los medios digitales, sobre todo el cine, el vídeo y la fotografía. El ordenador se ha convertido en la herramienta fundamental para crear, almacenar, editar, representar y difundir la fotografía y también, por supuesto, los demás medios, vídeo, cine, radio, televisión, etc. Y esta llamada fusión de los medios en el ordenador y en Internet ha llevado, entre otras cosas, a que desaparezcan los límites entre la foto fija y la imagen en movimiento. Y esto es algo que los fotógrafos documentales están ahora investigando y analizando, porque con la cámara se pueden obtener vídeos, pero también foto fija. ¿Y qué debo hacer con todas estas posibilidades como fotógrafo documental? Y bueno, podría incluso pasar a hablar de otros temas muy candentes como el iPhone, el iPad, que podemos hacer fotodocumentales, cómo relacionamos la fotografía con el audio, con el vídeo, cómo introducir varios argumentos al mismo tiempo en un proyecto y por qué introducir y cómo la interactividad en los proyectos. Son todas preguntas muy importantes y muy actuales que estoy segura de que van a influir mucho cómo va a evolucionar la fotografía documental o el cine documental o como se llame en el futuro. Pero por supuesto la digitalización no era el único motivo por el que se debatían la verdad y la objetividad en la fotografía. Ya había habido una larga historia de debate al respecto desde que apareció esa tecnología y de hecho ya vimos que en los 70 había sido ya un debate muy candente en la fotografía documental. El realismo fotográfico,
el medio y lo que significa para la percepción y la interpretación de la fotografía fue un tema candente en los 90, también para artistas y fotógrafos que todavía no trabajaban en fotografía digital, sino analógica, y había muchos experimentos sobre artificialidad o el aspecto artificial de la imagen analógica, jugando por supuesto con las posibilidades de enfoque de las cámaras de gran formato. No he traído ningún ejemplo, pero estoy pensando en obras de Olive Barbieri, un fotógrafo italiano que creaba esas imágenes documentales de gran formato, donde parte de la imagen estaba muy enfocada y muy detallada y otras partes muy desenfocadas, pero de forma muy poco natural, sugiriendo como que estábamos mirando un mundo que no era real, que podía ser una maqueta. Y otra persona que debiera mencionar, por supuesto en este contexto y en este debate sobre el realismo y la evolución de la fotografía, es Jeff Wall, que empezó a fotografiar escenas montadas por él, aunque basadas en situaciones reales, y luego posteriormente utilizó medios digitales. De hecho, creo que fue uno de los pioneros en las escenas que fotografiaba, dándoles también, y por eso lo menciono, una especie de significado documental. Su intención era documental, decía. Los llamaba casi documentales, y tenía un debate y una gran polémica con artistas como Alan Sekula, que vamos a ver después, conocidas obras de Jeff Wall, Sudden Gust of Wind del 93, una imagen obtenida digitalmente inspirada en una obra de un artista japonés. Man with a Rifle, hombre con rifle, del 2000. Y esto es documental. Cuando estas metáforas tan complejas de la vida diaria contemporánea, estas construcciones visuales, esta es una obra preciosa que también es un montaje digital, pero que podía ser real, y es real. Y por supuesto Alan Sekula y su polémica con Wall. Sekula está muy en contra de esa reedición digital o manipulación de las fotos, dice que no es documental, y él se aferra mucho al índice de la fotografía, que debe mantenerse intacto, porque si no, dice, ya no tiene ningún sentido. Y aquí vemos unas imágenes de su proyecto Fish Story, en el que ha estado trabajando mucho tiempo, realizando fotos documentales. Es un proyecto documental, pero también siempre en el contexto de lo que escribe. Trabaja obteniendo imágenes en distintos estilos, cambiando la forma de mirar y de obtener sus fotografías, combinando fotografías de un determinado paisaje o marítimo con una fotografía más de una acción, y luego estas imágenes que obtienen museos, retratos que también incluye dentro de un contexto, otra imagen, o una fotografía como esta, en las que juega con la idea de la manipulación, girando esta herramienta para que veas que lleva ahí mucho tiempo apoyada en esa mesa. Sekula habla del realismo crítico y no de fotografía documental. Dice que es realismo, pero que es crítico porque se cuestiona a sí mismo. Es como antifotoperiodismo, también lo llama. Jeff Wall, en cambio, lo llama casi documental. Y en el nuevo siglo, en el XXI, ha habido otros cambios. La digitalización es completa, hay muy pocos fotógrafos ya que utilicen tecnología analógica.
E incluso cuando trabajan analógicamente luego usan un ordenador en la fase de postproducción, escaneando negativos o diapositivas y luego corrigiendo los colores. El revelado. Todos tenemos además teléfonos con cámaras cada vez mejores, con lo que el ser un buen fotógrafo es cada vez más ser un buen editor de tu propia obra. En un mundo lleno de imágenes, el realizar una selección inteligente es más importante que nunca y no tiene por qué ser con tus propias fotografías. Cada vez más fotógrafos y artistas trabajan con fotografías halladas y aquí tenemos la influencia de todo el material histórico que está disponible en estos últimos 20 años, de forma que los propios fotógrafos y cineastas lo utilizan. Y hemos traído unos ejemplos. Uno es este fotógrafo Raymond Depardon, francés, con Magnum, que ha hecho muchas cosas, pero una de las cosas que hizo fue, por su interés en el paisaje y su lugar de origen, él había crecido en una granja, en la Farm du Garet, la granja de Garet, donde él había crecido de pequeño, y ha sacado este pequeño libro en el que ha incluido fotos suyas del paisaje, pero también fotos de su juventud, fotos históricas, fotos de revistas, periódicos, una foto suya, retratos de un fotógrafo local y fotógrafo del álbum familiar, es decir, todo tipo de material histórico, fotografías no suyas, pero que incluye en su proyecto. Y de esta manera la fotografía documental es más el crear imágenes combinándolas o con imágenes halladas y creando un contexto para ellas. Ya no está la llamada objetividad de lo documental, sino su máxima subjetividad es lo que le da la fuerza. Y vamos a ver más ejemplos. Un fotógrafo holandés, una fotógrafa holandesa, Andrea Stultiens, que ha publicado este archivo de una persona a la que conoció viajando por el Congo, una persona muy especial. Bueno, es una historia muy larga, pero una persona que tenía un archivo enorme de su propia vida y ella pues quiso hacer un proyecto con ese archivo y lo fotografió, el archivo personal de este hombre en el Congo, y lo que hizo, y por eso os lo muestro en el libro, fue incluir fotos de los libros del archivo, pero aparecen también su mano, vemos cuando está hojeando estos álbumes, así que continuamente estás viendo su mano, con lo que recalca que es ella la que crea la obra, es ella la que selecciona las fotos y es su proyecto. Hay un autor, no es un documental objetivo, sino que es muy subjetivo. Y resalta la debilidad de no poder ser objetivo, convirtiéndola en una deliberada subjetividad. Y bueno, hay muchísimos más ejemplos que se nos ocurren, como Karl de Keyser, que ha hecho cosas parecidas. Pero para confundir todavía más las cosas, os voy a mostrar también esta obra que me encanta, Alex Soth, fotógrafo americano, un documental, una generación más joven, Sleeping by the Mississippi, del 2004, que también está en proceso todavía esta obra, o está en proceso de ser recreada. Es un documental más clásico, pero Soth es un gran narrador y por supuesto que tiene relación con la historia y la historia del Mississippi, de la fotografía. Todo ese contenido está ahí, pero tampoco tiene nada que ver con la digitalización de la fotografía ni con el debate sobre subjetividad u objetividad en la fotografía documental. Y es una obra realmente muy potente, que confirma que la fotografía está cambiando muy rápidamente, pero que en realidad la fotografía no cambia tanto. Pero vamos a volver a la ciudad una vez más. Vamos a volver al dominio de Ager,
Y la pregunta es, ¿sigue habiendo fotógrafos en nuestros días que siguen el ejemplo de ayer, que crean documentos de nuestro entorno diario? Y por supuesto que los hay, de muchos estilos, pero también abordan las cuestiones críticas y los debates sobre fotografía documental de los últimos 30 años. Y precisamente el ser conscientes de esos debates, sin mostrarlo directamente, es lo que les da su fuerza. Muestran el entorno diario, la ciudad, el paisaje, el entorno, y creen que la fotografía sigue siendo un medio relevante para mostrar y para reflexionar sobre cuestiones contemporáneas. Así que solamente en eso podríamos decir que la fotografía documental sigue existiendo y que la fotografía sigue existiendo, aunque se le haya dictado sentencia de muerte tantas veces. Y para esta generación de fotógrafos, la imagen cada vez es más importante que nunca, incluso como medio de comunicación y como sujeto de debate y análisis. Y buscan nuevos tipos de imágenes, nuevas formas de abordar la cultura de la imagen y la tecnología. Y también quizás para ver si sigue habiendo una posición independiente para los artistas que utilizan la fotografía de forma crítica y reflexiva. Y vamos a ver solamente 3 perspectivas muy diferentes para que lo veáis. Primero vamos a ver a Tse Tsung Leong, un fotógrafo chino que también podríamos llamar un seguidor de Aye, porque él ha estado fotografiando en Beijing, un Beijing que está cambiando tan rápidamente, y tiene la misma conciencia que tenía Aye en su época, de que París estaba cambiando muy rápido, que se estaban demoliendo muchos edificios y Aye intentaba capturarlos antes de que desapareciesen. Y Tse Tsung Leong también está haciendo lo mismo, aunque casi llega demasiado tarde. O casi. Porque esta es la nueva China. Y Bas Prinsen es un fotógrafo holandés, aunque no ha estudiado fotografía. Hace fotografías, tiene un gran interés por la arquitectura y fotografía ciudades nuevas en Oriente Medio y en el Mediterráneo, y explora, no solamente documenta, sino que obtiene estas hermosas fotos. Quizás sea una Y, pero también está explorando de forma muy contemporánea la artificialidad de estos entornos y la artificialidad de la imagen. ¿Es una construcción real o no? Lo es, pero aunque llegues a esa conclusión, hay una cierta tensión entre la imagen como construcción y lo que crees que ves. Y así es como se construyen estas nuevas ciudades hoy en día. Y vamos a ver unas obras recientes de Frank van der Salm, también fotógrafo holandés, que de forma todavía más compleja investiga la interacción entre el mundo físico y el virtual, o el mundo físico y el de las imágenes, que definen cada vez más el mundo real. Es esa teoría de que las imágenes que nos rodean son tan parte de nuestras vidas que nos impiden ver la realidad que las subyace. Es una teoría antigua que todos conocemos, pero que parece que ahora vivimos en un mundo casi virtual, casi la mayor parte del tiempo estamos conectados a Internet, y el mundo virtual es cada vez más importante. La interacción entre lo que hay en el mundo virtual y cómo lo experimentamos, siempre en forma de imágenes, luego afecta cómo experimentamos el mundo real y cómo lo vemos. Y Frank, yo creo que está explorando precisamente ese espacio intermedio, no solamente con la fotografía de objetos con un aspecto muy artificial, que tampoco sabemos qué es lo que estamos viendo, porque podría ser una especie de reconstrucción de Becher, pero también imágenes completamente abstractas, como esta, que en realidad no es completamente abstracta porque sigue siendo una fotografía real de un objeto, tiene una referencia con la realidad, no está manipulada.
es un documento. Y si os interesa esta obra, que es bastante radical, por supuesto, teniendo en cuenta la tradición documental, su exposición se inaugura mañana aquí al lado. Y voy a ir un paso todavía más allá para provocar un poco y dar un salto al mundo virtual. Vamos a ver el trabajo de dos artistas que utilizan Internet y el ordenador para hacer obra documental. Uno de ellos es Doug Ricard, que ha publicado el libro New American Picture el año pasado, con una serie documental quizás un poco al estilo de ayer, paseándose por una ciudad y haciendo fotos, pero lo único que usa es el Street View de Google. O sea, él no sale por la puerta de su casa, lo hace todo desde el ordenador y hace fotos de la pantalla de Google Street View, volviendo a la idea de que ser fotógrafo hoy en día tiene más que ver con la selección de las imágenes que con realizarlas uno mismo. Y ese es otro debate en curso. Y la última que voy a mostrar es Robert Overbeek, fotógrafo holandés, o quizás ni siquiera es fotógrafo, que ha publicado un libro que se llama The End of the Virtual World, y lo que hace es que juega juegos por internet y ha desarrollado un pequeño programa que le permite mirar tras las escenas del juego. Por supuesto, los juegos están diseñados con los que son entornos de tipo urbano donde la gente se dispara todo el rato y él entra y se pasea por esas calles, entrando por aquellas rutas en las que se supone que no debes ir, donde no pasa nada, calles vacías, completamente virtuales, donde el diseñador pues en algún momento para y deja de programar, y son sitios que tienen este aspecto. Esto es muy ayer también, pero en el mundo virtual. Muchas gracias.